A tus padres les prometieron que el esfuerzo equivalía a estabilidad, a una casa, a un coche y unas vacaciones en el pueblo, y solo con 30 años. A ti te han convencido de que eres un privilegiado porque tienes un teléfono móvil en el bolsillo y comida a domicilio en 20 minutos. Hoy hablaremos sobre si los jóvenes de ahora viven mejor o peor que sus padres, no solo en términos económicos, sino también culturales y sociales. Pero para esto, primero hay que aclarar dos puntos. El primero de ellos es que para hablar de datos tenemos que usar promedios. Y repito, promedios. Ya sé que alguno de vosotros quizá cobraba más, o su casa costaba menos, o sus padres ganaron mucho más dinero, pero tenemos que hablar de promedios. Y lo segundo, para saber si los jóvenes viven mejor o peor, es saber qué es un joven y qué corresponde a la generación de sus padres. En mi caso, voy a considerar como joven a todos los que tengan entre 18 y 35 años. I'm old. Y teniendo en cuenta que la edad media para tener hijos eran los 30, la generación anterior serán aquellos entre los 48 y los 65. Esto lo aclaro porque no voy a hablar del franquismo y de la libertad de expresión, ya que incluso aquellos que tenían 65 años apenas vivieron el franquismo cuando tenían 10, con lo cual las restricciones de la libertad de expresión no se les aplicaron mucho. Algo que es innegable cuando hablamos de las condiciones de vida es el acceso a la cultura y la información. Actualmente, la cultura y el ocio son más accesibles de lo que lo han sido nunca, con muchísimas opciones que son directamente gratuitas, como este vídeo. El acceso a contenido multimedia es mucho mayor del que las generaciones anteriores solo podían soñar, mientras esperaban durante horas a que en la radio sonase esa canción que tanto les gustaba. Ni hablemos del acceso cuando los contenidos eran de países extranjeros. Era prácticamente imposible acceder a él. De la misma manera, la forma de comunicarse y relacionarse gracias a esa tecnología ha sido totalmente distinta. Gracias a los teléfonos móviles y más tarde, gracias al smartphone, permitiendo una comunicación instantánea en cualquier lugar y el acceso a cualquier información, contenido multimedia, compras. Nadie puede cuestionar que la tecnología y el acceso al ocio son infinitamente mejores ahora de lo que lo eran en la época de nuestros padres. Sin embargo, el ocio no garantiza proyectos de vida, y para esto tenemos que analizar dos de los pilares más importantes: las rentas del trabajo, quiero decir, salarios, y por supuesto, el precio de la vivienda. Según las cifras de la OCDE, los salarios reales en España en los últimos 30 años han subido apenas un 2,7%, frente al 24% de Alemania o al 28% de Francia. Esto quiere decir que actualmente en términos reales se gana prácticamente lo mismo que hace 30 años. Los salarios de nuestros padres eran sustancialmente mejores, y a eso hay que incluir la mayor problemática actual, que es el precio de la vivienda. Para que nos entendamos, hace 30 años el precio medio de una casa de 90 metros cuadrados costaba unos 115.000 euros, ajustado a la inflación, y unos 3 años y medio de salario real. Ahora, esa misma vivienda cuesta casi el doble, unos 205.000 euros, llevándose más de 7 años de salario real. En cuanto a las hipotecas, en los 90 se solía financiar un 80% del precio de la vivienda, lo cual no es muy diferente a lo que ocurre en la actualidad. Sin embargo, el IVA era mucho menor, un 4% frente al 10% actual, y además la alta inflación reducía mucho el coste de las letras a lo largo de los años. Y teniendo estos dos datos en cuenta, una persona que no buscase problemas diría: los jóvenes están mucho peor. Suscríbete y dale al like, daría las gracias a todos aquellos que donan y finalizaría el vídeo. Pero antes, déjame que te pregunte algo y sé sincero. Si mañana los precios de la vivienda bajaran hasta los precios que nuestros padres disfrutaban, 115.000 euros de media, ¿tendrías los más de 30.000 euros necesarios para la entrada? ¿Y para los muebles? ¡Ni de coña, chaval! Si la respuesta es que no, entonces quizá tu problema no sea el precio de la vivienda. Y antes de que me plantes un dislike como una catedral y canceles tu suscripción, déjame explicarme y hacerte una propuesta que puede ser muy interesante. ¿De verdad los jóvenes están peor? ¿Y por qué están peor? Y es que antes hablábamos del progreso de la tecnología y de la accesibilidad del ocio y de la cultura, pero todo esto tiene un precio. Y es que vemos cómo las generaciones más jóvenes se han acostumbrado a la cultura de la inmediatez, con un acceso al consumo prácticamente ilimitado. Quiero enseñaros una cosa que muchos no sabréis lo que es. Esto que veis en pantalla es la carta de ajuste. Es lo que se emitía cuando la televisión se acababa. Sí, se acababa. Era la señal para los menos avispados en forma de: oye, vete a dormir, que no son horas y mañana hay que trabajar. Hoy en día,
tienes en la palma de la mano un scroll infinito de dopamina que vive de que no te despegues de la pantalla y de que consumas a través de ella, lo que ha provocado que este tipo de gastos hayan aumentado. Me refiero a gastos como los gastos de streaming, comida a domicilio o las compras compulsivas, si nos comparamos a las de nuestros padres en tiendas online. De hecho, vamos a pararnos un poco en las diferencias del consumo de estos dos grupos. Para que os hagáis una idea, las personas entre 25 y 35 años gastan una media de 600 euros al año en comida a domicilio. En el otro lado, los mayores de 55 que gastan menos de 100. ¿Y por eso no tienes una casa? Pues no, pero desde luego no ayuda. Cuando hablamos de las compras online, si nos fijamos en el estudio del e-commerce del IAB, nos encontramos grandes diferencias. Los menores de 35 son los que compran con mayor frecuencia, con un gasto anual de unos 3.500 euros, centrándose sus gastos principalmente en tecnología, moda, viajes de última hora y suscripciones digitales. Sin embargo, los mayores de 55 gastan apenas 1.700 euros al año, casi la mitad, centrándose sus gastos en viajes con una mayor planificación, cultura y electrodomésticos. ¿Y por eso no tienes una casa? Pues no. Pero desde luego tampoco ayuda. Y ahora vamos a hablar de un tema que parece un cliché, pero de que es necesario hablar: los viajes. Pero es necesario porque el turismo y el ocio son la segunda partida de gasto más grande para jóvenes no emancipados, solo por detrás de la tecnología y la telefonía. No es de ninguna forma cuestionable que los jóvenes tienen un gasto mayor en placeres cotidianos, dejando de lado el ahorro a largo plazo y las privaciones, y para muestra, un botón. El Instituto de la Juventud lleva monitorizando los hábitos de los jóvenes desde los 80 y según sus propios datos, en los años 90, los menores de 30 años viajaban solo una vez al año a destinos nacionales con escapadas residuales a pueblos o zonas rurales, y menos del 5% salía de España más de una vez al año. Sin embargo, actualmente, más del 70% de los jóvenes hace un viaje cada 3 o 6 meses y más del 40% sale de España más de una vez al año. Es decir, se ha pasado de un modelo de viajes nacionales largos y únicos con unos gastos ajustados a la inflación de unos 1.200 euros a un modelo de multiviaje corto, desestacionalizado e internacional cuyos gastos anuales llegan hasta los 2.200. ¿Y por eso no tienes una casa? Pues no, pero desde luego tampoco ayuda. Pero hablemos de ahorro. Es entendible que una persona que está pagando un alquiler no sea capaz de ahorrar debido a los precios. Pero ¿qué ocurre con aquellos que trabajan pero que todavía viven con sus padres? Sería de esperar que su ahorro fuera bastante potente, ¿no? Pues los datos del INE y del Observatorio de Economía del Hogar nos dicen lo siguiente sobre el ahorro mensual de los jóvenes con trabajo que aún viven en casa de sus padres, y os adelanto que los datos que vamos a ver no se debe a que estén dando su sueldo para ayudar en casa. Atentos, una cuarta parte no ahorra nada, ahorra un 0%. Un 35% ahorra menos del 10% de su sueldo. Un 28% ahorra entre el 10 y el 30%. Y solo 1 de cada 10 ahorra más del 30% de su sueldo. Eso implica que cuando lo miramos en términos de ahorro, 1 de cada 3 jóvenes no emancipados no tienen más de 3.000 euros en la cuenta de ahorro. Un 45% tienen un ahorro de entre 6 y 7.000 euros y solo un 15% superan los 20.000 euros de ahorro. Aunque mañana mismo la vivienda bajase a la mitad, tampoco podrían pagarla. ¿Pero es que acaso nuestros padres ahorraban más? Sí. Siguiente pregunta. Pues en los años 90, el 60% de los jóvenes que vivían con sus padres ahorraban entre el 50 y el 70% de su nómina. ¿Y por eso no tengo una casa? Pues no es solo por eso, pero en este caso es un motivo bastante potente. Pero tenemos que hablar de una de las mayores estafas de los últimos años, y una mentira tan gorda que se baña con la camiseta puesta. Si no estudias una carrera universitaria, no llegarás a nada. Y me gustaría explicaros el daño tan terrible que hay detrás de esta frase. Somos la generación más preparada de la historia. Estamos sobrecualificados. Seguro que esto lo habéis oído, pero lo que no habéis oído es lo que hay detrás. Y es que en España hay miles de personas con formación universitaria
trabajando en empleos que no requieren formación alguna, y esto es debido a que las carreras que estudiaron o no tienen salida o se saturan demasiado deprisa. Por ejemplo, actualmente hay 55.000 alumnos estudiando filosofía, relaciones internacionales, historia del arte o bellas artes, sin ser conscientes quizá de que el promedio de paro para estas carreras es del 43%. O los más de 300.000 alumnos anuales de Derecho, de Psicología o Magisterio, cuyo paro promedio es de más del 15%. Quiero que penséis lo que le puede llegar a generar a una persona el pasar 4 años en la universidad e incluso llegar a cursar un máster con todo el gasto económico y sacrificio que implica, ya no para cobrar un sueldo bajo, sino para acabar trabajando en algo que no tiene nada que ver con el esfuerzo realizado. Y es que esto da una sensación de que has perdido algo irrecuperable, que son los años de tu juventud. Mientras tanto, el paro en profesiones como electricista, soldador, fontanero o cerrajero es inferior al 2%, con solo una FP de 2 años. Y por si hubiera dudas, para que os hagáis una idea, de los alumnos que hacen las prácticas en empresas en los últimos meses de las FPs, más de un 70% se quedan contratados en esas empresas. La generación de nuestros padres entendió algo a la perfección que parece que a la nuestra le cuesta entender. Un trabajo es para ganarse la vida, para llevar comida a la mesa y mantener a tu familia. Y no se cuestionaban tanto si lo que hacían les gustaba o no, si era su vocación o no. Eso quedaba para el tiempo libre. Hacían lo que era necesario para poder prosperar. Y lo hacían pronto, tanto que de media cogían su primer trabajo remunerado a los 19 años, frente a los 26,5 de ahora. 7 años más de salario, que incluso siendo el salario mínimo, puede suponer, y en su caso lo suponía, un ahorro enorme. 7 años más de experiencia en el mundo laboral que dan acceso a mejores salarios y mejores condiciones laborales. ¿Y por eso no tienes una casa? Pues no, pero desde luego marca una enorme diferencia. Entiendo que todo esto no era lo que queríais oír, y si no estáis de acuerdo, estaré encantado de debatir sobre todos estos puntos a mi vuelta el domingo 31. Pero antes de que ese momento llegue, quiero hacerte la propuesta de la que te he hablado antes. Queda con tus padres, tómate un café con ellos y hazles 2 preguntas. La primera: Mami, oiga, dígame la verdad, es que no me parezco ni a mi papá ni a usted, soy adoptado. Pregúntales por qué se dedican a lo que se dedican, cómo era su vida y cómo lo hicieron para ahorrar durante esos primeros años en los que empezaron a trabajar. Y luego, la segunda pregunta. Pregúntales dónde creen ellos que está el problema de los jóvenes. Y recuerda que esto no se trata de discutir o comparar, sino de escuchar a personas que ya han pasado por esto y que solo se preocupan por tu bienestar. Al menos por mi parte, la conclusión está clara. Intentamos compararnos con una generación que gastaba menos, ahorraba más y comenzaba a trabajar antes, sin pensar si era su trabajo soñado o no, que se privaron de caprichos y trabajaron como animales para criar a la generación más preparada de la historia. Una generación que, pese a su preparación, les mira con envidia mientras hablan de trabajar 35 horas a la semana. Vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes, iban siempre prosperando y sacrificaban, eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, por darles un futuro mejor a ustedes. ¿Ustedes qué están haciendo? Quemando y comiendo capital. No vivimos peor que nuestros padres, pero es mucho más sencillo pensar que sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias infinitas a los miembros de Patreon, a todas las personas que apoyáis este proyecto con vuestras donaciones, a los que compartís mis vídeos, a los que les dais a me gusta, a los que estáis en los directos y a los suscriptores de Twitch. Sois quienes me permitís hablar de todos estos temas, así que gracias de nuevo a todos los habituales y a todos los nuevos. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.